whereas films were a potent part of an actor's life and the life of that just as an ordinary person one was used to. I mean, one went to the cinema, one loved films, and if you're going to be an actor, then films had to be a part of it. ¿Alguna vez se ha lamentado de un talento olvidado? Timothy Dalton, el actor que aportó el James Bond más frío, tenso y auténtico del original. Pero ¿por qué solo apareció 2 veces y luego desapareció? ¿Por qué un talento como él no fue reconocido como Daniel Craig más tarde? ¿Es posible que el público no esté preparado para un 7 demasiado realista? Exploremos la historia del espía más misterioso de la pantalla. Los primeros años y el fatídico cambio. Antes de buscar la respuesta, echemos un vistazo al pasado que formó a esta estrella. Timothy Dalton nació el 21 de marzo de 1946 en Colwyn Bay, Gales, en el seno de una familia con un bagaje cultural que combinaba lo inglés y lo estadounidense. Su padre era un hombre disciplinado y ético que había servido en el Ejecutivo de Operaciones Especiales del Servicio de Inteligencia Británico durante la Segunda Guerra Mundial. Era miembro de la Comunidad de Inteligencia Británica. Aunque nació en Inglaterra y pasó allí la mayor parte de su vida, Dalton obtuvo legalmente la nacionalidad estadounidense, ya que su madre era ciudadana estadounidense. Aunque Dalton crecía en una familia en la que su padre era un experto en inteligencia, no era el tipo de niño que fantaseaba con actuar en un escenario o deleitarse con las estrellas de Hollywood. Su padre era un tipo poderoso, y él aspiraba a ser soldado, piloto y quizá incluso espía en la vida real. Quería ser como él, debido a que Dalton siempre se sintió atraído por una vida de disciplina, precisión y acción en el mundo real. Nadie previó que se convertiría en actor cuando era más joven. Cuando era adolescente, Dalton decidió apuntarse a un programa de formación de cadetes del aire para prepararse para una futura carrera en la industria aeroespacial o el ejército. Su ambición era convertirse algún día en astronauta y participar en la exploración del espacio. Tuvo este sueño durante mucho tiempo. Era el camino que Dalton pensaba que estaba destinado a tomar, y lo incluía todo, desde viajar más allá de la atmósfera de la Tierra hasta surcar los hermosos cielos. Sin embargo, el destino nos tenía reservadas otras cosas. En algún momento, el joven Dalton fue a un teatro y presenció Macbeth, escrita por Shakespeare. Todo era diferente en ese momento. Era sobrecogedor para él experimentar la fuerza de las palabras, la intensidad de las emociones que se desplegaban en el escenario y el modo en que un solo intérprete podía dominar un lugar entero con solo su voz. Se encontró inmerso en el mundo de Shakespeare, de teatro y de historias mucho más significativas que él mismo. En el transcurso de ese instante, sus aspiraciones de convertirse en piloto, soldado u oficial de inteligencia se extinguieron por completo. Dalton era consciente de que ese era el camino que debía seguir, un camino lleno de dificultades. Tras la calamitosa revelación de que había descubierto a Shakespeare, Timothy Dalton no perdió el tiempo y emprendió su nuevo camino. La Real Academia de Arte Dramático, a menudo conocida como RADA, está considerada como una de las escuelas de interpretación más famosas de Inglaterra. Fue admitido en la institución cuando tenía 18 años. Pero Dalton, a diferencia de muchos otros niños, no toleraba las esperas, deseaba pasar a la acción, y deseaba hacerlo ya. Poco después, tomó la valiente decisión de retirarse de RADA sin terminar el curso en el que estaba matriculado. Fue una decisión comedida para Dalton, pero podría haber sido arriesgada en otras circunstancias. Durante su estancia en el National Theatre, estuvo expuesto a un amplio abanico de grandes obras y tuvo la oportunidad de perfeccionar sus dotes interpretativas en algunos de los escenarios más prestigiosos. Dalton demostró muy pronto su valía. Con una voz potente y dominante, un porte aristocrático y una mirada penetrante, el joven descubrió que el teatro shakespeariano era la plataforma ideal desde la que iniciar su profesión. Tanto el público como los críticos quedaron inmediatamente sorprendidos por su actuación. No solo era un actor excepcionalmente hábil, sino también una estrella en ciernes. Gracias a su trabajo en Romeo y Julieta, Macbeth y Enrique IV, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la escena británica. Parecía como si el destino hubiera estado preparando este momento todo el tiempo, desde que se le abrieron las puertas del cine. La atención de los grandes cineastas empezó a fijarse ahora en Dalton. Luego, en 1968, le ofrecieron el papel del rey Felipe II de Francia en la película El León en invierno, que resultó ser la oportunidad que cambiaría para siempre su carrera. Sin embargo, a pesar de que la película contaba con un magnífico reparto en el que figuraban Peter O'Toole, Catherine Hepburn y Anthony Hopkins,
Dalton no se vio eclipsado en absoluto por los demás actores. A lo largo de su carrera, Timothy Dalton nunca fue el típico actor de cine. Era una persona desafiante. A pesar de que nunca buscó el estrellato y rechazó trabajos seguros, consiguió convertirse en una de las personalidades más icónicas de la industria cinematográfica a lo largo de la década de 1970, tras el éxito crítico y comercial de El León en Invierno en 1968. Dalton fue incluido oficialmente entre las estrellas de cine más prometedoras del Reino Unido. Sin embargo, para ser considerado una leyenda, un actor debe dejar una huella inigualable, y Dalton tomó una decisión que no se parecía a ninguna otra. Decidió ignorar los papeles convencionales y concentrarse en películas que incluían profundas dimensiones psicológicas, retratando a personajes complicados y conflictivos. Eran papeles que le daban la oportunidad de utilizar por completo sus ojos penetrantes y su voz autoritaria. En 1970 se estrenó un drama histórico sobre la guerra civil inglesa titulado Cromwell, en el que Dalton encarnaba al príncipe Rupert, un noble atrapado en la vorágine de las batallas por el poder. En 1971 se estrenó Mary, Queen of Scots. Henry Darnley era una figura que parecía atractiva en apariencia, pero que albergaba ambición y tragedia bajo la superficie. Se convirtió en este personaje en el transcurso de la obra. Cumbres borrascosas de los años 70. En pocas palabras, fue un hito. Heathcliff, un alma atormentada que se debate entre el amor y la venganza, fue el personaje que Dalton interpretó en la producción teatral. No solo representó a Heathcliff, sino que se convirtió en el propio Heathcliff, y a partir de ese momento, los espectadores acabaron dándose cuenta de que Timothy Dalton no era un actor más, sino un auténtico artista. Sin embargo, a pesar de que se había ganado una reputación, Dalton seguía necesitando un personaje cautivador, intrigante, peligroso e intensamente apasionado. Llegó el año 1983. En la novela histórica Jane Eyre, el personaje de Edward Rochester, una figura romántica impregnada de misterio, fue interpretado por Timothy Dalton. En contraste con el caballero encantador convencional, su Rochester no lo era. Era apasionado, misterioso y, a veces, gélido, pero le invadía un sentimiento de anhelo, y siempre que hablaba, su voz profunda y afilada controlaba cada escena, arrastrando a los espectadores a cada palabra y cada mirada que lanzaba. La película no solo fue un triunfo comercial, sino que también consolidó la posición de Dalton como símbolo eterno del amor en la industria cinematográfica. En el año 1986, Timothy Dalton actuaba en el escenario del Teatro Real junto a Vanessa Redgrave, una dama por la que había sentido algo en el pasado. En este reino, donde la palabra era un arma y la iluminación del escenario lo era todo, se sentía como en casa. Este era el mundo de Shakespeare, pero entonces recibió una llamada de Ian Productions que cambió el curso de su vida de forma irrevocable. El papel de James Bond y el talento olvidado. Querían que interpretara a James Bond, uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine. Habría sido una gran oportunidad y un momento crucial que no se podía desaprovechar. Sin embargo, también planteó una cuestión que Dalton consideró inquietante. A Dalton no le resultaba desconocido el apodo de James Bond, como es la realidad del asunto. Ya en 1968, cuando Sean Connery dejaba el papel por primera vez tras producir Solo se vive dos veces, se le había pedido el papel. Los realizadores de la película pensaron entonces que una joven estrella como Dalton podría continuar la reputación de Connery, pero este rechazó las oportunidades. ¿Cuál es la razón? Apenas había alcanzado la edad de 22 años. Según Dalton, Bond tenía que ser un hombre con mucha experiencia. No podía ser un niñato vestido de smoking y empuñando una Walther típica de forma extraña. George Lazenby fue finalmente elegido para el puesto, y todo el mundo es consciente de cómo fue el resultado de esa decisión. Pero la historia no acabó ahí. Cuando Connery abandonó la serie por segunda vez en 1971, tras el estreno de Los Diamantes son para siempre, se volvió a tener en cuenta a Dalton. En cambio, esta vez los productores decidieron centrar su atención en Roger Moore, que es un James Bond totalmente distinto. Es encantador, ingenioso y desenfadado. La serie siguió un camino más entretenido y extravagante y, como resultado, James Bond se convirtió en un personaje muy diferente del descrito por Ian Fleming. Una vez más, Dalton fue pasado por alto y olvidado. En 1981, Roger Moore se acercaba a los 54 años y se planteaba dejar su puesto. En una segunda ocasión, se barajó el nombre de Dalton. Moore, sin embargo, tomó la decisión de seguir en el papel unos años más.
durante los cuales rodó las películas Solo para tus ojos y Octopussy. Una vez más, Dalton no aprovechó la oportunidad. Moore hizo su última aparición como James Bond en la película A View to a Kill, estrenada en 1985. En este caso, el destino no esperó más. En los anales de la historia del cine, Dalton fue coronado formalmente como el cuarto James Bond. Por otro lado, nadie era consciente de que esta elección sería también el principio del fin de su carrera profesional. Dalton no tenía intención de seguir los pasos de Connery o Moore cuando asumió el personaje de James Bond desde el principio. Su objetivo era devolver al personaje a la forma en que Ian Fleming lo había imaginado al principio, un espía frío y herido que era más una herramienta para el gobierno que un héroe deslumbrante. Dalton dedicó una cantidad considerable de tiempo a investigar sobre el material original, revisando cada novela de Bond y analizando el estado mental del personaje. No solo quería que el público percibiera a James Bond, que suelta chistes en medio de persecuciones a gran velocidad, sino que también quería que vieran a una persona real, y con esa convicción presentó un 7 totalmente nuevo en la película The Living Daylights, estrenada en 1987. La película no solo tenía un buen argumento, sino que también funcionó bien en taquilla y cosechó críticas positivas de los críticos. El problema, sin embargo, fue que los espectadores no estaban preparados para este tipo de Bond hasta mucho después. A lo largo de más de una década, la gente se había acostumbrado a un James Bond encantador e ingenioso. No fue Dalton quien lo hizo, al contrario que Roger Moore. No coqueteaba, después de las secuencias de acción, no lucía una sonrisa burlona, era un Bond serio y realista, y a veces tenía sangre fría como resultado. El público experimentó una sensación de desconocimiento y quizás de incomodidad. Solo 2 años después, en 1989, hizo su regreso con Licencia para Matar, una película de Bond que no se parecía a nada. Una misión no era lo único que James Bond estaba haciendo esta vez. Una relación dividida entre la moral y los propios sentimientos. La película se aparta excesivamente de la representación convencional de James Bond. Como consecuencia de ello, los espectadores no la aceptaron. Por otra parte, Dalton nunca tuvo la oportunidad de demostrar si estaba en lo cierto o no desde entonces. En 1990, MGM, la empresa encargada de estrenar las películas de Bond, se vio envuelta en una pelea legal con Eon Productions, que provocó que la siguiente película de Bond se pospusiera indefinidamente. Durante este tiempo, Dalton siguió sujeto al contrato del estudio, que le obligaba a esperar. Debido a que seguía bajo la supervisión de Eon, no pudo aceptar ninguna otra oportunidad importante. No pudo ser nadie más que Bond durante más de 5 años, y estuvo en un estado de limbo durante ese tiempo. En 1993, cuando MGM hubo superado con éxito sus desafíos legales, la compañía tomó la decisión de relanzar la serie con una nueva dirección más comercial y convencional. Su deseo era que Dalton regresara, pero esta vez no para una sola película. Se pedía que firmara un contrato a largo plazo que le obligara a aparecer en numerosas películas de Bond. Para entonces, había esperado demasiado tiempo, había perdido un número excesivo de posibilidades y Bond ya no era el papel que deseaba seguir interpretando. El 12 de abril de 1994, Timothy Dalton anunció formalmente que dejaría de interpretar el personaje de James Bond. Pierce Brosnan fue presentado como el próximo James Bond solo 2 meses después del anuncio anterior. La serie James Bond entró en una nueva y brillante era con el estreno de GoldenEye en 1995. Que se convirtió en un fenómeno mundial. A pesar de que Brosnan poseía el encanto de Connery y la gracia de Moore, consiguió mantener un nivel de seriedad comparable al que Dalton había aportado al papel en el pasado. Un personaje lo suficientemente glamuroso como para ser apreciado por el público, pero al mismo tiempo no demasiado alejado del personaje original de Fleming como para ser objeto de críticas. Durante la época en la que Brosnan estaba en el candelero, Dalton estuvo casi ausente de la escena de Hollywood. Más tarde, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber dejado el papel de Bond, Dalton respondió que el concepto de interpretar el papel durante un periodo de tiempo excesivamente largo nunca le había gustado. Por otra parte, la realidad fue que su marcha hizo que su carrera se detuviera. En el transcurso de los años siguientes, hizo apariciones en un número limitado de series de televisión y otro tipo de empresas. Fue la última vez que interpretó un papel tan famoso como el de James Bond. Sin embargo, la ironía más significativa de todo este escenario se produjo 20 años después, cuando Daniel Craig debutó en la película Casino Royale, estrenada en 2006. Su Bond fue considerado más realista.
brutal y profundo que cualquier otro Bond del pasado. En Timothy Dalton, los mismos rasgos que el público había desaprobado anteriormente eran de repente los que apreciaba. Es posible que Dalton no fuera un Bond terrible. En pocas palabras, fue un Bond que se adelantó a su tiempo, y la cuestión que sigue latente es si Hollywood perdió o no al James Bond ideal simplemente porque los fans aún no estaban preparados para él. En su carrera como actor, Timothy Dalton solía interpretar a personas distantes, misteriosas y altivas. Sin embargo, en su vida real, tuvo un amor igual de intenso que el que describía en sus obras de ficción. Love Life. En ningún caso se trataba de una historia de amor directa. Era una historia de amor que involucraba a un chico que tenía miedo al compromiso y a una mujer que anhelaba una familia que fuera verdaderamente suya. Además, como muchas otras relaciones apasionadas pero tormentosas, no tuvo una conclusión adecuada. En 1971, Dalton trabajaba en el rodaje de María, reina de Escocia, cuando conoció a Vanessa Redgrave. Ella tenía entonces 34 años. Era una actriz famosa con una carrera increíble, un marido y sus propios hijos. Él era un joven actor que entonces solo tenía 25 años, una dama madura, intelectual y con una presencia dominante, que contrasta totalmente con las jóvenes y despreocupadas damas de las que Hollywood suele rodear a sus protagonistas. En cambio, a Dalton parecía no importarle la diferencia de edad ni las diferencias socioeconómicas. Incluso desde el principio, sintió una fuerte atracción por Vanessa. La razón de su feroz personalidad no se debe a su renombre ni a su atractivo, sino a su feroz personalidad. Ni una sola de las personas que había conocido era como Vanessa Redgrave. Además, Dalton era un tipo que nunca se rendía ante un reto, y se mostraba decidido a perseguirla bajo cualquier circunstancia. Se embarcaron en un romance que rompió todas y cada una de las pautas que se consideraban normales. Sin embargo, a pesar de que Vanessa tenía familia, no rechazó a Dalton. El amor que compartieron fue rápido, intenso, apasionado y absorbente. A lo largo de sus carreras en la industria cinematográfica, compartieron escenario, actuaron juntos y pasaron juntos por los altibajos de la profesión. Sin embargo, a pesar de todo, evitaron casarse. Al principio, eso no les preocupó. Estos dos individuos eran espíritus artísticos que se negaban a dejarse constreñir por las convenciones de la sociedad. Por otra parte, con el paso del tiempo, se hizo evidente que tenían diferentes esperanzas y aspiraciones para el futuro. Vanessa deseaba tener una verdadera familia, para establecer un vínculo que durase toda la vida. Deseaba tener hijos con Dalton. La idea de casarse nunca le interesó a Dalton. No creía en el amor eterno. Tener una casa con responsabilidades no era algo que deseara. Deseaba amor, pero no estaba interesado en comprometerse. Y ese fue el factor que finalmente llevó a su separación. Permanecieron enamorados durante más de una década, pero fueron incapaces de seguir adelante con sus vidas, al mismo tiempo que no estaba dispuesto a cambiar por nadie, incluida la mujer que más amaba. Dalton era un tipo que vivía su vida según sus propios términos. Vanessa, en cambio, necesitaba algo más definitivo, algo que Dalton nunca podría proporcionarle. Al final, cuando sus desacuerdos se hicieron insalvables, tomaron la decisión de seguir caminos separados. A diferencia de la mayoría de las rupturas de Hollywood, no hubo peleas, escándalos ni litigios. Solo eran dos personas que ya no podían seguir juntas el mismo camino. Mientras Dalton se retiraba a su mundo, Vanessa ejercía su profesión y desarrollaba su propia vida. Dalton, por su parte, era un hombre que evitaba una y otra vez comprometerse. Después, Dalton se vería envuelto en otra intensa relación, lo que supuso un trágico giro del destino. Sin embargo, esta vez culminaría en algo más que una simple separación. En 1995, cuando Dalton se acercaba a los 50 años, conoció a Oksana Grigorieva, una joven y cautivadora cantante y pianista rusa. Era unos 20 años más joven que él y poseía el atractivo de la Europa del Este, así como una belleza misteriosa a la que era difícil resistirse. Pero, por encima de todo, Oksana no se parecía en nada a Vanessa Redgrave. No era una mujer de teatro, ni una actriz enérgica e independiente, y no le hacía sentirse inseguro. En cambio, le hacía sentirse el centro de atención, creando la impresión de que era un tipo poderoso que podía defender a una dama frágil. Eso, en concreto, fue lo que tiró de él, en una relación que parecía el polo opuesto de la que Dalton había mantenido hasta entonces. Su romance se desarrolló rápidamente y se caracterizó por una intensa pasión.
A pesar de que Vanessa le había obligado a enfrentarse a la tensión entre su deseo de independencia y las exigencias de una mujer poderosa, Oksana le permitió mantener su autoridad. Para él era posible amar sin el temor de estar atado. Sin embargo, a pesar de que todo parecía estar en orden, Dalton seguía negándose a pasar por el altar. Dalton seguía siendo Dalton, un tipo que nunca se dejaría atar por nadie, a pesar de que su amor fue apasionado y poderoso durante el tiempo que pasaron juntos. El hecho de que Oksana se quedara embarazada de su hijo no le hizo cambiar de postura en absoluto. En 1997 nació su hijo Alexander. A pesar de que nunca se casó con Oksana, Dalton asumió toda la responsabilidad como padre y se aseguró de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Aunque dijera continuamente que Alexander era lo mejor que le había pasado en la vida, eso no indicaba que alguna vez decidiera casarse. Parecía una fórmula que Dalton consideraba aplicable indefinidamente: amor intenso, sin matrimonio ni otras responsabilidades, y sin nada más que deseo y libertad. Poco después, empezaron a correr rumores. Se decía que Oksana estaba relacionada con otro hombre, según los rumores que circulaban en los medios de comunicación. No se trataba de un hombre cualquiera, sino de Peter Blomqvist, un millonario sueco que tenía la capacidad de proporcionarle todo lo que Dalton nunca había podido proporcionarle, incluida una propuesta de matrimonio, una vida de lujo y la seguridad que ella realmente deseaba. Dalton no puso ninguna objeción cuando los rumores resultaron ser ciertos. Ni una sola vez suplicó. Lo tenía claro, era consciente de ello desde hacía mucho tiempo. No puedes esperar lealtad de un hombre que no cree en el concepto de compromiso. Aunque consiguió mantener intacta su dignidad, arrastraba una herida más grave que cualquier otro papel que hubiera interpretado. Se alejó suavemente de la conexión. Sin embargo, lo que distinguía a Dalton de otros padres era el hecho de que nunca permitió que su hijo se viera afectado por sus propios sentimientos. A pesar de que muchos hombres habrían cortado toda relación, Dalton siguió siendo un padre orientado a la familia. A pesar de que su relación con Oksana había terminado, nunca abandonó a la mujer que era la madre de su hijo. Se aseguró de que Alexander estuviera cuidado y pasó muchas horas con él. Un relato que parecía haber llegado a su fin, pero Oksana Grigorieva aún no había terminado con él. Pasados unos años, volvió a verse envuelta en un romance, esta vez con Mel Gibson, que por aquel entonces era uno de los actores más influyentes de Hollywood. Sin embargo, a diferencia de su pacífica separación con Dalton, esta relación estalló desde el principio en uno de los escándalos más importantes del mundo del espectáculo. Poco después de que Oksana diera a luz a su hija Lucía con Gibson en 2009, le acusó abruptamente de haber realizado acciones inapropiadas. Presentó una orden de alejamiento contra él. Esto, sin embargo, no fue el final del problema. A continuación, las grabaciones de audio que se habían filtrado causaron conmoción entre la opinión pública. Gibson fue llevado a los tribunales después de que las fuerzas del orden se involucraran en la situación. Tras la conclusión del proceso, se le impuso una pena de 3 años de libertad condicional. Se le ordenó participar en terapia y se le obligó a realizar servicios comunitarios. A pesar de todo este caos, persistía una peculiar realidad. Timothy Dalton era el único hombre que había amado a Oksana sin expresar nunca su descontento con ella de ninguna manera. Ni una sola vez la atacó en público, nunca se vio envuelto en una disputa legal con ella y nunca apareció en los medios para condenarla como hizo Mel Gibson. Partió sin hacer ruido, pero lo hizo manteniendo su dignidad y honrando sus obligaciones como padre. Aunque no creía en el compromiso, quería la lealtad de sus seguidores. Sin embargo, independientemente de la respuesta, hay una realidad que no se puede refutar. Como consecuencia de los 2 amores más significativos de su vida, Timothy Dalton vive ahora solo, y es posible que esta fuera la vida que siempre había elegido para sí mismo. En el mundo del cine, Timothy Dalton es la personificación de una tragedia clásica. Fue un pionero que cayó en el olvido por el mero hecho de haber llegado demasiado pronto. Sin embargo, los cinéfilos no lo aceptaron a pesar de que devolvía a James Bond a la visión original de Ian Fleming. 20 años después, cuando Daniel Craig apareció como un Bond más descarnado, frío y genuino, muchos lo elogiaron como una revolución. Sin embargo, la realidad es que Dalton ya había logrado esto en los años 80. Sencillamente, no era el momento adecuado para que el público le conociera. Quienes aprecian a Dalton no son los únicos que consideran injusta esta injusticia. Ni siquiera algunos de los cerebros más brillantes de la industria cinematográfica han negado su existencia. Christopher Nolan, ampliamente considerado como uno de los directores más aclamados del siglo XXI,
ha elogiado públicamente a Dalton como el James Bond de la franquicia que más se asemeja a los escritos de Fleming. Nolan no solo declaró su deseo de hacer una película de Bond con el espíritu de Dalton, sino que también creía que esta sería la representación más auténtica del famoso personaje. La historia de Dalton es un trágico ejemplo de invención subestimada. Existe la posibilidad de que Licencia para Matar hubiera sido considerada una obra maestra si se hubiera estrenado a principios de la década de 2000 en lugar de en 1989. Sin embargo, Dalton quedó relegado a un segundo plano, ya que se estrenó en una época en la que los aficionados aún estaban absortos con la interpretación humorística del papel por parte de Roger Moore. Solo después del éxito de Daniel Craig, muchos empezaron a mirar atrás y a comprender que Timothy Dalton no había fracasado. Esta comprensión llegó tras el triunfo de Daniel Craig. Sin duda, se había adelantado años a su tiempo. Sin embargo, uno de los muchos legados que Dalton dejó tras de sí no fue Bond. No se dejó dominar por la irresponsabilidad de Hollywood. En los años siguientes, Dalton demostró a lo largo de toda su carrera una capacidad interpretativa realmente extraordinaria, para demostrar que era algo más que un actor con un papel memorable antes de caer en el olvido. Se negó a ser definido por el personaje de James Bond. En televisión, causó un gran impacto con la serie de terror gótico Penny Dreadful, en la que ofreció una interpretación asombrosamente compleja y polifacética. Ya no era el actor juvenil que había interpretado a Shakespeare, ni tampoco el gélido y calculador 7. Se trataba de un actor curtido que aportaba a la película los amplios conocimientos y la experiencia que da una larga e ilustre carrera. Dalton demostró su capacidad para transformar incluso los papeles más extraños en algo famoso interpretando al jefe en Doom Patrol. El jefe es un personaje misterioso y aterrador del mundo de DC. No era necesario que fuera James Bond, no era necesario que fuera una superestrella de Hollywood, simplemente por su brillantez. Dalton era capaz de dominar la experiencia del espectador. Sin embargo, su contribución a una película de animación fue posiblemente el elemento más sorprendente de su trabajo. En el momento del estreno de Toy Story 3, que se convirtió en un éxito mundial, muy poca gente sabía que Timothy Dalton tenía un papel en la obra maestra que fue nominada al Oscar. Esta película parecía ser muy diferente de su trabajo habitual. Sin embargo, Dalton pudo imprimir de alguna manera su huella en una de las películas más queridas de la década. En consecuencia, ¿cuál es el auténtico legado que ha dejado Timothy Dalton? ¿Una conexión olvidada? ¿O una historia que no ha sido conocida por el público y cuyo valor está empezando a apreciarse plenamente ahora? Es posible que Dalton nunca necesitara una celebridad. Nunca se esforzó por convertirse en el tipo de celebridad que Hollywood deseaba. Solo le interesaba actuar. Y quería dedicarse al oficio a su manera. La verdadera herencia. Y es posible que algún día, cuando Hollywood eche la vista atrás, no recuerde a Timothy Dalton como el Bond olvidado, sino como el que sentó las bases de todo lo que vino después. Nunca se ha planteado la cuestión de si Dalton tuvo éxito o no. Lo que realmente hay que preguntarse es si la gente tendrá algún día la clarividencia de reconocer que tuvo éxito hace mucho tiempo. A la edad de 79 años, Dalton nunca ha contraído matrimonio, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, que se han instalado en la vida familiar o disfrutan de las comodidades de la vida doméstica, como si el papel que interpretó anteriormente hubiera dictado su destino en la vida real. Es el único James Bond que nunca ha estado casado ni se le ha relacionado con nadie. Es el único James Bond que nunca se ha casado. La decisión de vivir así la tomó él. La ausencia de redes sociales, de polémicas y de participación en eventos prestigiosos es imprescindible. Encuentra la felicidad en actividades más sencillas pero muy personales, como pescar en el Océano Pacífico, escuchar jazz y coleccionar antigüedades raras, más que en las extravagantes fiestas que organiza Hollywood. Un hombre que funciona a su ritmo en medio del caos de la industria, manteniendo constantemente una distancia calculada de los focos durante toda su carrera. Se ha conservado un sólido vínculo entre Dalton y su único hijo, Alexander, que comparte con Oksana Grigorieva, a pesar de que Dalton ha evitado los excesos que Hollywood es conocido por crear. Alexander, que ahora tiene 28 años y reside en Estados Unidos, ha madurado hasta convertirse en un adulto. A pesar de que él y su padre no comparten vivienda, siguen manteniendo una sólida relación comunicándose constantemente y reuniéndose siempre que tienen ocasión. Dalton considera que Alexander es lo más importante de su vida y, a pesar de que aún no está casado, nunca ha flaqueado en su compromiso como padre. A pesar de todo lo que ha ocurrido entre ellos en el pasado,
Dalton ha conseguido mantener una relación cordial con Oksana Grigorieva. Esto es aún más notable que el hecho mencionado anteriormente, en contraste con las enemistades públicas que se produjeron entre Oksana y Mel Gibson. No hay animosidad, ni resentimiento, ni enemistades públicas. Dalton no solo apoyó abiertamente a Oksana cuando ésta se enzarzó en su lucha legal con Gibson, sino que también declaró que el pasado había quedado atrás y que el futuro de su hijo era lo más importante. Una de las características que siempre ha distinguido a Dalton de muchos de los protagonistas de Hollywood es su capacidad para mantener la compostura y la dignidad ante la sociedad. A Dalton se le ve ocasionalmente en el estadio del Manchester City gritando a favor de su equipo de fútbol favorito, a pesar de que no suele hacer apariciones públicas debido a sus circunstancias personales. A pesar de que ya no es James Bond en televisión, sigue comportándose con la gracia de un caballero inglés. Vive su vida según sus propios términos, sin buscar la aprobación del resto del mundo. Es posible que esta sea la representación ideal de Timothy Dalton, un individuo solitario que no se ve atado por las exigencias de la sociedad, pero que nunca se deja vencer por el sentimiento de aislamiento. Existe la posibilidad de que Hollywood se haya olvidado de él, pero él nunca necesitó a Hollywood para determinar su valor. A pesar de que los fans no estaban preparados para que Timothy Dalton interpretara a James Bond, muchos años después conseguiría reconocimiento y admiración. Puede que no fuera el Bond con más éxito económico, pero sin duda fue uno de los más recordados. Fue un pionero incomprendido, un tipo inquebrantable en sus principios, que siempre eligió su propio camino en lugar de perseguir la celebridad o las expectativas de la sociedad. Aunque dio la espalda al matrimonio y se desinteresó por los fastos de Hollywood, nunca renunció a ser el mismo. Dalton siguió siendo la misma persona de siempre dentro de un mundo que cambiaba continuamente. Era un caballero frígido pero digno. Es posible que Timothy Dalton no hubiera sido recordado solo como una leyenda olvidada, sino como el mejor James Bond de todos los tiempos y los espectadores de entonces hubieran visto más de su trabajo. Sin embargo, aunque Hollywood siga adelante sin él, las personas que entienden de verdad a Bond siempre serán conscientes de que Dalton fue quien sentó las bases para todo lo que vino después. En cuanto a Timothy Dalton, ¿qué opinas de él? Era el Bond perfecto, pero llegó en el momento equivocado. Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Acuérdate de darle al botón me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias fantásticas.